tenemos que ver la seguridad a través de un framework, a través de un modelo que se llama el modelo de confianza cero. Ahora el modelo de confianza ya no es una gran muralla china en un castillo, sino que el perímetro se mueve con el usuario y el perímetro se construye a través de una filosofía que dice nunca confíes, siempre verifica. Entonces, básicamente, es más, la gran mayoría de ataques se dan en empresas pequeñas, justamente por la falta de controles de ciberseguridad. Sí. Hay una falta de 4 millones de profesionales de ciberseguridad en el mundo. ¿Ya? O sea, hay... Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en su podcast Pro Value Time, un tiempo valioso para profesionales, donde hablamos de tecnología contando historias. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pablo González, un especialista de seguridad de Microsoft. ¿Qué tal, Pablito? Bienvenido. Hola, mi amigo Robert, qué gusto saludarte a los tiempos. Muy buenas tardes. A los tiempos, un gusto saludarte también. El tema que tenemos el día de hoy es defensa en profundidad. ¿Cómo se puede implementar estrategias avanzadas en seguridad en Microsoft? Entonces, para las personas que nos escuchan, este podcast vamos a hablar un poquito más de los detalles de la seguridad en la nube, porque ya tuvimos un podcast anterior donde con el apoyo de Diego Vázquez pudimos ver algunos temas relacionados a la seguridad, que le llamamos seguridad sin fronteras, y cómo proteger la identidad y datos en la era digital. Entonces, los que no lo vieron, los invito a que lo vean y vamos entonces a este tema de la seguridad en la nube. Entonces, Pablo, yo creo que para estos temas de la seguridad en la nube debe haber algún framework, ¿no es cierto? Algún marco que guía cómo debería ser la seguridad en la nube. Cuéntanos, mi estimado Pablo. Sí, mira, digamos que así como los paradigmas de productividad han ido cambiando, ¿no es cierto? Y ahora tenemos acceso desde cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo a todas nuestras herramientas de tecnología para poder trabajar. Ajá. Los paradigmas de seguridad también han ido cambiando dramáticamente. Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Yo salí de la universidad hace varios años atrás, más de una década atrás. Y claro, el paradigma de seguridad era completamente diferente. Ahora tenemos que ver la seguridad a través de un framework, a través de un modelo que se llama el modelo de confianza cero. El modelo de confianza cero lo que hace justamente es, pretende solucionar la ciberseguridad tal y como sucede hoy en día con los retos que tenemos hoy en día y con un ambiente tan móvil y tan cloud como lo vivimos hoy en día. Interesante, seguridad cero, cero trust es el tema, ¿verdad? ¿Qué significa esto desde el punto de vista ya práctico? Y te pido, Pablo, pensando en contarlo a alguien que le gusta la tecnología, que es el que nos ve, pero no necesariamente es de tecnología. ¿Cómo se entiende este tema de cero trust? Buenísimo, verás. Digamos, para definir un poquito el tema de Zero Trust, voy a irme a cómo era el modelo anterior. Sí, el modelo anterior, el modelo tradicional, el modelo legado, era básicamente como construir un castillo y construir un muro gigantesco alrededor de ese castillo, ¿no es cierto? Una gran muralla china alrededor de ese castillo. ¿Sí? Claro. Entonces la seguridad se le veía desde la perspectiva legada como una barrera perimetral, ¿no es cierto? O Como sea, una gran barrera que había que construir alrededor de nuestros recursos, ¿no es cierto? o Y sea, cuando hablo de recursos, si no me pego, mejor si no me pego a nada, mejor estar ahí encerrado, esa era la idea antes. claro, y ese es el tema, porque antes trabajábamos todos en una oficina, con dispositivos corporativos, ¿no es cierto? Entonces, era básicamente encerrarse dentro de esa oficina, ¿no es cierto? Y para eso teníamos muchos temas como, por ejemplo, muchos controles perimetrales basados en red, mucha Correcto. seguridad basada en firewall, ¿no es cierto? Eso era como se veía el mundo antes, ¿no? Ahora, obviamente, la última década y más, el trabajo se volvió mucho más móvil, ¿sí? Ajá. Mucho más nube. Entonces resulta que ahora como estamos trabajando, ¿no es cierto? Ya estamos conectados desde cualquier dispositivo. Entonces estamos en un Así es. taxi, ¿no es cierto? Y estamos conectados. Estamos en nuestra casa y estamos conectados, ¿no es cierto? Estamos en un aeropuerto y estamos conectados. Y adicionalmente estamos conectados a soluciones, digamos, de nube, como por ejemplo Office 365, Microsoft 365, que no es que nosotros podamos poner un firewall, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí el paradigma cambia completamente. Porque si es que ya no me puedo encerrar, ¿no es cierto? Como me encerraba antes, y tener controles de red que me protejan. Entonces, ahora, ¿cómo defino el nuevo perímetro? Claro. Y básicamente el Algo que modelo me Zero ayude. Trust lo que hace justamente es
cambiar el paradigma completamente y lo que hace es, digamos, priorizar la identidad por sobre todas las cosas. ¿Sí? Bien, La identidad y el acceso se vuelve el nuevo perímetro. ¿Sí? ya, Entonces, básicamente, como para resumir diferentes cuentas, entonces ahora el perímetro ya no es una gran muralla de China en un castillo, sino que el perímetro se mueve con el usuario. Y el perímetro se construye a través de una filosofía que dice, nunca confíes, siempre verifica. Entonces, básicamente lo que significa esto es que tenemos que hacer un montón de chequeos todo el ajá, tiempo, un montón de revisiones de todo lo que el usuario está queriendo acceder, qué es lo que está haciendo, desde qué dispositivo, desde dónde, cómo, si es que hay algún factor de riesgo, toda la telemetría para que nos pueda indicar si es que efectivamente podemos dejarle pasar al usuario o no. Ese es el modelo de confianza. claro, Entonces, básicamente es, no confío en nadie, tú tienes que ajá. comprobarme que tú eres confiable. ¿Y cómo me compruebas que eres confiable? Haciendo un montón de evaluaciones y un montón de chequeos que tengo que hacerlo en tiempo real a través de telemetría que viene de todos lados, básicamente. Entonces ya no es la muralla china y ya, sino que ahora lo que tengo que hacer es chequeos en tiempo real y con eso decido si es que abro o cierro la puerta. Básicamente Qué, así. qué interesante, Y Pablo, lo has explicado de una manera súper clarita. Y esto está bueno porque, claro, en este momento, como nos vamos a conectar en la nube o con otros dispositivos, cualquiera se podría conectar y es importantísimo verificar que eso se hace bien. Y ahí te doy un dato y también para las personas que nos escuchan. Hay un producto que fue como un pionero en estos temas, se llama el Windows Defender, que se lanzó en el 2006 y en el 2019 se renombra Microsoft Defender y se convierte en una solución integral de seguridad que protege una amplia gama de amenazas, ¿no? Y que es uno de los componentes de seguridad que existen. Hay otros que ya vamos a conversar, pero este es uno de los que tiene su evolución desde ese mundo en el que tú hablabas, donde todo estaba cerrado, a convertirse ya en un componente de todo este tema de validación de identidad. ¿Qué otros componentes, Pablo, tú podrías destacar para las personas que quieren investigar en el mundo de Microsoft, que son esas soluciones o herramientas clave que hay que poner un ojo para hacer esto de Zero Trust? en realidad, digamos, el mundo de Zero Trust pone la identidad en el medio. Sí, y lo que hace es justamente, y básicamente pone la identidad en el medio porque la identidad es prácticamente el mayor riesgo de ciberseguridad que existe. Es justamente por donde entra más del 80% de ataques de ransomware, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es, donde más, es lo que más tenemos que controlar. ¿Sí? Entonces, el modelo de arquitectura de confianza cero, digamos, empieza desde una arquitectura de identidad confiable, segura, ¿no es cierto? Y digamos que dentro de la perspectiva de productos, Microsoft tiene algo que se llama Entra ID. ¿Ya? Entonces, Entra ID básicamente es quien se encarga justamente de poder abrir o cerrar la puerta y de obtener toda la telemetría, ¿no es cierto? De todo ese montón de señales de riesgo que podían llegar a existir. Del usuario, de dónde está, de qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? El dispositivo que está utilizando, para poder tomar una decisión inteligente de riesgo, a ver si es que abre o cierra la puerta. ¿Okay? Ya, Entonces, el primer componente es del tema de Entra ID, ¿ya? El segundo componente es el tema de Intune. ¿Sí? Intune. Entonces, Intune básicamente es el que permite justamente administrar todos los dispositivos independientemente de que sean dispositivos, ¿no es cierto? Estábamos hablando de dispositivos de que podemos utilizar cualquier dispositivo en cualquier momento. Entonces, Ajá. dispositivos corporativos, podemos utilizar, ¿no es cierto?, celulares, podemos utilizar tablets y demás. Entonces, ¿quién se encarga de poder, uno, configurar ese dispositivo para que esté seguro y dos, poder hacer un chequeo de que efectivamente ese dispositivo es un dispositivo al cual se debería dar la confianza para poder abrir la puerta? Sí, digamos, un chequeo de compliance, o lo que se llama un chequeo de salud, es justamente los temas de Intune. Una vez que tenemos esas dos primeras capas, que son como que las dos más importantes en el modelo del NIST, hay algo que se llama proteger, detectar y responder, ¿no es cierto? Es identificar, proteger, detectar, responder, recuperar y guardar. Ajá. Básicamente acá lo que estamos haciendo es, estamos protegiendo, ¿sí? Estamos poniendo candados para que nadie pueda entrar. Esas son las dos primeras capas. Y una vez que ya tenemos eso, que es lo más importante, Ajá. tenemos que irnos a poder hacer algo que típicamente es mucho más, es visualmente mucho más atractivo, que es el tema de detección y de respuesta, ¿no? Eso ya son todos los feeders defenders, por ejemplo, lo que acabaste de Ajá. mencionar hace un ratito. Entonces tenemos una cantidad de defenders gigantesco, que básicamente ellos son como la cámara de seguridad, ¿no es cierto? Entonces el uno, ¿no es cierto? El Intune y el Azure Active Directory es como el candadito, que yo lo pongo en Ya. mi casa cuando me voy de viaje para que nadie pueda entrar. Ajá.
Pero si es que alguien logra botar la puerta, necesito tener cámaras de seguridad que me Ajá. permitan, que me avisen si es que alguien está dentro, por más de que yo he puesto candado. Esos son los defenders. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos un montón de defenders, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el Defender for Endpoint, que es el tema del Defender para dispositivos, el Defender para Office 365, el Defender for Cloud Apps, que es para ver todas las aplicaciones en nube, el Defender para identidad, que es para ver todos los temas relacionados con identidad, el Defender for Cloud, que se encarga de ver todos los temas en todas las nubes, ¿no es cierto? AWS, GCP, Azure. Entonces, ese amigo de eso, todos esos amigos de ahí, básicamente lo que van a hacer en el modelo de confianza cero es avisarle, ¿no es cierto? Al Enter ID. Es decir, oye, aquí tenemos un problema, aquí tenemos un riesgo, tienes que abrir o cerrar la puerta. Y ahí es como, digamos, Interesante, ya complementarse el modelo de confianza. interesante, Pablo. Entonces, resumiendo, el componente clave es el Microsoft Entra. Ese es el componente clave que es el de identidad. El segundo es el Intune, que es para el control de dispositivo. Y el tercero, toda la serie de Defenders que tenemos. Yo mencioné alguno como el Microsoft Defender. Déjame contarte que este Microsoft Entra se lanza en noviembre del 2022. Pero Microsoft ya estaba haciendo una serie de esfuerzos previos justamente para llegar a estos temas que ahora lo contamos tan sencillo, que no es tan sencillo al final del día, porque tiene toda una historia por detrás e historia incluso de fracasos, porque yo me acuerdo en algún momento la plataforma, siempre cuando había un problema, se veía amenazada por todos los riesgos que hay de ciberseguridad, pero cada vez yo siento que hay menos. Entonces, esta evolución, Pablo, fíjate, en el 2021, por ejemplo, Microsoft adquiere una empresa que se llama Risk.io, que es una empresa especializada en inteligencia de amenazas y gestión de superficies de ataque, y es la que permite hacer una detección y respuesta rápida ante amenazas en los ecosistemas de seguridad. Esa es una apuesta que Microsoft hace, es comprar tecnologías para proteger toda la infraestructura que tiene y la de los clientes. Y otra cosa interesante, Pablo, que yo no sé si tú la conocías, pero desde el 2013 Microsoft ha ejecutado un programa de recompensas que se llama Bug Bounty, que incentiva a las personas que investigan estos temas de seguridad para encontrar vulnerabilidades y, por ejemplo, en el 2020 repartió 13.6 millones de recompensas para ayudar a que este tipo de cosas se minimicen. Ya vamos a llegar a la inteligencia artificial, pero yo estoy seguro que cada vez más esto va a migrar a la inteligencia artificial. Entonces, esto que nos comentaste, Pablo, del Entra, del Intune, de los Defenders, ¿es para todas las empresas? Porque yo siento que esto es para una empresa corporativa, pero cuando estamos hablando de la pyme, ¿por dónde arranco? ¿Qué debería hacer? Sí, no, y en realidad esto viene a ser para todas las empresas. Y el tema es que no tiene que ser complicado. Digamos, desde Microsoft nosotros ofrecemos, digamos, dos tipos de paquetes, si quieres verlo así. Un paquete para empresas grandes, que incluye todo esto, ¿no es cierto? Pero también ofrecemos un paquete diferenciado para empresas pequeñas, digamos que tiene un nivel, un costo mucho menor, ¿no es cierto? Incluye todas las tecnologías, o buena parte de las tecnologías que acabo de mencionar, Ok, pero está diseñado específicamente para que pueda ser, digamos, súper fácil de implementar, para que la operación sea mucho más sencilla, porque obviamente las empresas pequeñas y medianas tienen mucho menos recursos ajá, de gente, ¿no es cierto? Y con un precio, digamos, mucho más atractivo. ajá. Eh, entonces, lo que aquí la recomendación en realidad es el poder ver la ciberseguridad con estos nuevos lentes, con este nuevo paradigma y de la forma en cómo se hacen ahora los ataques. ¿Sí? Si es que nos quedamos en el mundo anterior, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente, digamos, vamos a ser víctima, una víctima más de todos los que salen en las noticias todas las semanas. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar y tenemos que movernos hacia los nuevos paradigmas. Claro, no, y ahí la invitación, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es a que la gente se capacite, que investigue sobre estos temas, porque lo peor que puede pasar es no hacer nada y llegar al momento en el cual ya tienes encima el ataque y ya está comprometidos los datos de tu organización y ahí te pones a actuar. Entonces, Pablo, aquí te quiero preguntar un tema que siempre lo preguntamos y que es interesante porque nos ven también personas que están arrancando sus carreras. Tú me contabas, Pablo, que arrancaste en la universidad
en la Universidad SEC. Cuando estabas como estudiante, ¿ya te veías en algún momento como especialista de seguridad o cómo es ese camino hasta que llegas a lo que eres actualmente? Cuéntanos, Pablo. Sí, bueno, en realidad yo sí estudié en la Universidad SEC y claro, en ese momento digamos como que uno tiene una visión bien acotada de cómo funciona en realidad el mundo laboral. Ajá. Pues claro, yo me acuerdo que mi sueño era llegar a ser en algún momento administrar una red de alguna empresa. Eh, y claro, entonces empecé a estudiar mucho como para poder llegar a hacer eso y bueno, al final de cuentas las cosas se dieron para poder empezar a trabajar ahí en Microsoft. Ahí tengo una anécdota bien interesante y bien chistosa, y es que yo terminé trabajando en Microsoft sin querer terminar trabajando en Microsoft, Ujú. sino que vi un cartel en la oficina, en una oficina en la universidad que decía, buscamos becarios, y yo pensaba que a mí me iban a dar una beca, ¿sí? Ajá. Porque estaban buscando a alguien, ¿no es cierto?, un programa de becas. Ajá. Y claro, hice un proceso de entrevistas y me entrevistaron, y bueno, me dijeron, ya empiezas de lunes. Y yo empiezo, ¿qué? A trabajar. Y fue como que, pero yo no vine aquí por un trabajo, yo vine aquí porque por un programa de becas. Me dijeron, no, el tema de becarios de acá es, pues, digamos, un proceso, es un problema de pasantías. Y bueno, ahí terminé, digamos que Ah, trabajando pero qué acá y ya fui bien. casi 15 años. Claro, si vos esperabas que sea una beca donde te dan la oportunidad de estudiar, te paguen y ya, pero claro, acá venías a trabajar y no has parado de trabajar hasta ahora, mi estimado Pablo. Claro, voy 15 años ya trabajando desde ese día. Pero no te puedes quejar, Pablo, yo sé que te ha ido muy bien. Sí, pero bueno, Qué bien, mi estimado Pablo. Oye, sí, pero al y final de cuentas, pensando, lo que, solo para terminar la idea, lo que te iba a decir es, digamos, hay un montón de programas de capacitación gratuitos que se pueden acceder, ¿no es cierto?, a través de la web. Entonces, digamos, dentro de la plataforma Microsoft Learn, por ejemplo, están todos los pads de certificaciones listos para poder ser consumidos, ¿no es cierto?, no tienen ningún costo. Entonces, cualquier persona que quiera aprender un poquito más sobre el modelo Zero Trust, sobre el tema de ciberseguridad, sobre cómo funcionan las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, básicamente puede entrar acá y puede capacitarse y certificaciones, estudia para todas las certificaciones sin gastar un centavo. Entonces, eso es bastante bueno. sí, 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 y eso es parte de lo que en el podcast anterior conversábamos, de que una recomendación, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Pablo, para las personas que nos escuchan, es ser curioso, o sea, investigar, buscar los temas que hoy en día se escuchan, porque eso a la final del día, de alguna manera, te va a generar la suerte que requieras para encontrar buenas posiciones o para hacer empresas que seguramente les pueden ir espectacular, como cada vez vemos en el mundo de la tecnología. Así que, buen consejo, mi estimado Pablo. Oye, y pensando, Pablo, en cómo evoluciona la tecnología de seguridad, cómo está impactando el tema de inteligencia artificial en todas estas soluciones que ves en Microsoft. Eh, es más, la gran mayoría de ataques se dan en empresas pequeñas, justamente por la falta de control de ciberseguridad. Bien. Y bueno, y solamente complementando, o sea, para terminar la idea anterior, hay una falta de 4 millones de profesionales de ciberseguridad en el mundo. ¿Ya? O sea, hay más roles abiertos que profesionales de ciberseguridad existen en el mundo. ¿Ya? Es una profesión que no va a dejar de crecer. O sea, la demanda es mucho más alta que la oferta. Entonces, obviamente, eso hace que sea una profesión muy atractiva de aquí al futuro. ¿Sí? Entonces, Sí. creo que es un buen paso de carrera, ¿no es cierto? Entonces, para terminar la idea anterior, ahora pasando a lo nuevo, el tema de Oye, inteligencia pero artificial. Pablo, Sí. me gustó ese tema porque verás, si bien efectivamente yo también coincido que hay una oportunidad gigante para las personas que estudian ciberseguridad, también es cierto que es complicado para las personas que estudian decir, ya estudié, mira, yo les quiero ayudar porque normalmente el que te contrata encuentras que quiere alguien de ciberseguridad con 2 o 5 años de experiencia. Oye, pero yo me especialicé en ciberseguridad, acabo de salir, ¿qué experiencia quieres que presente, no? Entonces ahí déjame contarte que dentro de Tech for Pro, como hacemos capacitaciones y nos pedían cada vez gente que podamos referenciar. Lanzamos un servicio para candidatos técnicos. Entonces, en nuestra página pueden poner las hojas de vida a los candidatos técnicos y cuando haya alguien que lo requiera,
son candidatos destacados porque tienen la capacitación para poder hacerlo. Entonces, ahí estamos tratando de unir esas piezas para que esa demanda que existe se encuentre con esa oferta. Entonces, te quería comentar eso para las personas que nos escuchan porque creo que es una gran oportunidad. Y eso está buenísimo. Y yo lo que podría decir es que obviamente existe una demanda aún más fuerte para poder llegar a tener profesionales de ciberseguridad que están especializados en los temas nuevos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay pocas personas que conocen de cómo hacer ciberseguridad en nube, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es un rol tan demandado. Yo tengo un montón de clientes que me han llamado, ¿no es cierto? Un montón de distribuidores míos que me han llamado y me dicen, oye, necesito que me recomiendes personas que efectivamente estén haciendo esto y que lo hagan bien. Y es difícil encontrarlo en el mercado. Entonces, digo, obviamente, eso habilitaría, o sea, que las personas pueden especializar en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Habilita que obviamente los requisitos, como los temas de 2 o 5 años de experiencia, pues no sean tan relevantes, porque si es que tienes el skill set, en realidad es mucho más fácil poder entrar al mercado laboral. Sí, oye, y un tip también que les damos a las personas que nos están escuchando es que a veces esos proyectos o esas oportunidades que tienen los estudiantes que se están formando de ir a una empresa y hacer una pasantía o hacer algún proyecto específico ya de la vida real, eso es lo que tienen que poner como experiencia, porque a veces no lo ponen y sí lo hicieron. Y está bueno que lo pongan porque es la experiencia que tienen mientras están estudiando. Buena conversa, Pablo. Entonces, cuéntanos ahora del tema de inteligencia artificial. ¿Cómo viene dentro del mundo de seguridad? Bueno, entonces, el tema es que, justamente como había mencionado, ¿cierto? Hay varios problemas en el mundo de ciberseguridad, ¿no es cierto? El uno es que no hay suficientes profesionales que hagan ciberseguridad moderna. Pero dos, también es que obviamente el número de ataques ha crecido exponencialmente en los últimos años. Ujú. Entonces, estamos en una situación bien complicada, en general, ¿sí? Y los ataques obviamente no solamente que han subido en números, sino también han subido en afectación, ¿no es cierto? En el tipo de En afectación que impacto. hace, en impacto, exactamente. Entonces, justamente la inteligencia artificial es la siguiente gran frontera para el mundo de la ciberseguridad. Y lo que estamos haciendo nosotros como Microsoft es, bueno, desarrollamos un producto que se llama Copilot for Security, básicamente, que lo que habilita es justamente poder tener un motor de inteligencia artificial generativa dentro de las soluciones de seguridad de Microsoft que los clientes están utilizando. ¿Sí? Y esto, y es simpático porque esto se une con, ¿te acuerdas que hace un ratito habías hablado de que Microsoft compró una empresa que se llamaba Risk IQ? Ujú. Entonces, claro, lo que hicimos ahí fue tomar toda esa inteligencia de amenazas de Risk IQ y entrenar el modelo de inteligencia artificial con eso, con otros modelos de inteligencia de amenazas, con nuestro propio, ¿no es cierto? Justamente para poder desarrollar un motor que lo que habilita es que los profesionales de ciberseguridad puedan responder de forma mucho más rápida y efectiva. ¿Sí? Ajá. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Es y no sé si es que, digamos, las personas que nos escuchan habrán visto alguna vez un incidente de ciberseguridad, pero a veces puede ser bastante complicado de entender. Ajá. ¿Sí? Digamos, tienes logs, eh, terminología muy difícil de entender. Obviamente las empresas tienen tantos sistemas que pueden estar generando un montón de datos y están haciendo referencia a un sistema en específico, ¿no es cierto? Con lo cual uno no está muy familiarizado. Entonces, el mundo de ciberseguridad, digamos, de un analista, eso puede ser bastante árido, ¿no? Digamos, es difícil de entender qué es lo que está pasando. Y si es que no sé qué es lo que está pasando, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, nuestras herramientas han funcionado un montón de tiempo ayudando, ¿no es cierto?, a resolver este problema. Sin embargo, ahora lo que hicimos fue embeber inteligencia artificial generativa, de tal forma que cuando tengas un incidente, ¿no es cierto?, algo está pasando y te llega una alerta y te dice, mira, Robert, ¿sabes qué? Tenemos este problema de acá. Y Ajá. por más, digamos, logs crudos y feos y difíciles de entender que haya, ¿no es cierto? Básicamente el Copilot for Seguridad te puede dar un resumen ejecutivo de qué es lo que está pasando, ¿no es Ajá. cierto? Va a absorber toda la inteligencia de amenazas que te acabé de mencionar y lo va a inyectar ahí para que puedas tener más información acerca de cuál es el actor que te está
que está tratando de hacerte un ataque, cuáles son sus técnicas, sus tácticas y sus procedimientos que normalmente utilizan, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas están utilizando? ¿Qué es lo que, digamos, y qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿No es cierto? Ok, perfecto, ya entendí qué es lo que está pasando, pero ahora, ¿cómo respondo? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, te da una serie de sugerencias alrededor de, dependiendo del tipo de ataque que estés sufriendo, obviamente, tú puedas reaccionar de diferente manera. Entonces, con esto, lo que pretendemos es justamente, y como su nombre lo indica, ser un copiloto, ¿no es cierto? Entonces, no es, Ajá. obviamente, no es quitar al humano, sino es poder ayudar al humano justamente por esa falta de recursos humanos que existe en el mercado y esa cantidad de ataques tan grandes que tenemos. ¿Sí? Eso es básico. Interesante. Interesante, Pablo. Y ahí también yo quiero hacer esta reflexión y dime qué piensas, Pablo. Si somos una empresa pequeña, una pyme, yo la verdad espero que la tecnología me ayude y no tenga que estar pensando en ese momento en el cual tenga que estar revisando el log a ver qué pasó. O sea, la tecnología me tiene que ayudar a cubrirme y debería funcionar así. Pero en organizaciones ya de cierto tamaño, corporativas, hay personas que están trabajando en lo que se llaman los centros de operaciones de seguridad o los SOCs, ¿no es cierto? Entonces ellos monitorean tal cual se ven las películas, ¿no? Todos los monitores ahí de lo que está pasando en cada una de las agencias de mi organización, quién se está conectando y de repente salta una alerta ahí y dice, hay un problema de seguridad. Y de lo que yo he visto las historias es que esa alerta te das cuenta cuando no tienes estos sistemas probablemente meses después de que ya hubo el primer ataque. Entonces, estas tecnologías de Copilot te tienen que ayudar a visibilizarte de una manera que yo le pueda explicar a la gente que toma acción qué es lo que tiene que hacer. Por ahí va este tema de Copilot para facilitar la vida a estas personas, ¿verdad, Pablo? Sí, o sea, eh, la complejidad es enemiga de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, para hacer digamos, un ambiente mucho más seguro, Completamente. tenemos que hacer lo más simple que se pueda, pero no más simple que eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso es que digamos que el tema de unificación de vendors es tan importante, entonces tener la mayor cosa consolidada y digamos de la forma más sencilla es súper importante, ¿ya? Ahora, para que la inteligencia artificial funcione, Ujú. necesitas tener los sistemas en pie, ¿no es cierto? Que son los sistemas que hablamos hace un rato. Necesitas tener Entra, necesitas tener Intune, necesitas tener los Defenders. Sin eso, la inteligencia artificial está ciega, porque no tiene Claro, de dónde sacar esa información. No sabe contra claro. qué está peleando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, acá la idea es, tengo que tener esa base, ¿no es cierto?, de productos y de servicios que estén monitoreando todo el tiempo qué es lo que está pasando en mi ambiente. Y ahí lo que hago es pongo la inteligencia artificial arriba, justamente para que me pueda ayudar a entender qué es lo que está pasando, me permita, digamos, detectar de mejor manera y me permita poder justamente responder de una forma mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial, digamos, del tema de Copilot for Security no es que reemplaza toda una serie de stack de productos que hay abajo, sino que en realidad lo complementa y lo mejor, ¿no es cierto? Para poder Sí. ayudar a que la persona, el humano que está operando todas esas soluciones, pues haga su trabajo muchísimo, de una forma mucho más eficiente. Y obviamente en ciberseguridad el tema es que el tiempo es tremendamente importante, ¿no? O sea, qué tan rápido reacciono, pues es sumamente importante. Me encantó lo que dijiste, Pablo. El tema de Security Copilot te ayuda a quitarle esa complejidad, porque la complejidad es enemiga de la seguridad. Buenazo. Pablo, para ir cerrando, te quiero pedir que si tuvieras que darle algún consejo, algún aprendizaje de esta conversación a las personas que nos escuchan, ¿cuál sería esto que nos puedas comentar? Bueno, solamente mencionarles que bueno, el tema de tener una carrera de ciberseguridad es algo que está creciendo, va a seguir creciendo un montón, sobre todo con la explosión que estamos teniendo hoy día, digamos, en todo el tema de nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Básicamente eso lo que va a hacer es, vamos a necesitar más profesionales de ciberseguridad todavía, ¿no es cierto? Entonces, uno es una muy buena carrera, ¿no es cierto? Potencialmente es una carrera altamente rentable con un montón de demanda en el futuro. Y dos, es un tema de si es que quisieran empezar a, digamos, a perseguir ese camino, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, necesitamos enfocarnos en temas, protocolos, productos modernos, metodologías modernas, ¿no es cierto? Entonces, ahí básicamente la idea general es enfoquémonos en el modelo de confianza cero porque hacia allá es donde tenemos que movernos. Eso es básicamente. Qué chévere, qué interesante. Yo estoy seguro que Andrés Vallejo, que nos está acompañando en este podcast, está aplaudiendo
ahí donde él está, porque está entre nuestros candidatos destacados y él precisamente está haciendo una maestría en ciberseguridad. Entonces, lo que tú comentas le debe estar cayendo como anillo al dedo. Yo me quedo también, mi querido Pablo, con la recomendación que ya hiciste. Si hay algo en lo cual se pueda en este momento como siguiente paso ir a aprender, están 4 cosas. Microsoft Entra, Intune, los Defenders y Copilot Security. Yo creo que esas son las recomendaciones a las que hay que ir a investigar para llegar a los detalles y poder posicionarse como el profesional de ciberseguridad que quiere el mercado. Pablo, qué gusto siempre conversar contigo, lo máximo. Creo que va a ser un excelente podcast para las personas que nos escuchan y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Pablo. Listo, muchísimas gracias, amigo Robert. Gusto saludarte. Lo mismo.